Hola a todos. En esta segunda parte, ¿sí?, del libro de didáctica de la matemática, capítulo 2 de Grecia Galvez, voy a explicar un ejercicio, o mejor dicho, una situación didáctica dentro de la geometría que ella utiliza para la construcción de un concepto, ¿sí? Bien, ella propone una figura en la cual dice que es un rompecabezas que tiene varios lados, ¿sí? Bien, la consigna en la situación de acción, según Brousseau, dice lo siguiente. Dice, este es el dibujo de un rompecabezas con algunas medidas de sus partes. Hay que fabricar un rompecabezas que sea igual a este, pero más grande, de manera que un lado, que en este rompecabezas mide 3 centímetros, en el otro mida 5 centímetros. Bien, por lo tanto, este lado va a medir 5 centímetros y este lado va a medir 5 centímetros. Bien, una de las resoluciones o de las construcciones que podría hacer un niño es decir, bueno, si a este lado le aumento 2 centímetros, a este también, a este también, a este y a este, voy a aumentar la figura 2 centímetros. Lo cual, una vez que se construya la figura, se dan cuenta de que eso no es así y que no se conservan, ¿sí?, cada una de las figuras en relación al rompecabezas. Bien, la resolución a esto sería lo siguiente para que el niño construya ese concepto, y sería la operación que voy a hacer ahora. Sería, si a 3 centímetros le sumo 2, me da 5, ¿verdad? Me voy a concentrar aquí. Significa que de 3 partes, ¿sí?, estoy sumando 2. ¿Bien? ¿Qué significa esto en números matemáticos? 2 de 3. Bien, veámoslo en el 7. Si yo tengo 7 partes, 7 partes, acá tengo 7 partes. Bien, tengo que partirlo en 3 para agregar 2. Bien, entonces cada una de las partes me va a quedar en 2,33. ¿Sí? Pero dice que solamente 2 partes tengo que agregarle, o sea, 4,66. A las 7 partes le tengo que agregar 4,66 para que esta figura quede proporcional. Lo mismo voy a hacer con el 5 y lo mismo voy a hacer con el 2. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero no tendría sentido. En realidad, lo que se observa acá es la construcción del número racional, ¿sí? O sea, que el niño se dé cuenta que para aumentar un rompecabezas o una figura en forma proporcional, ¿sí?, se pueda observar en números racionales. Bien, ¿cuántas partes de estos centímetros voy a aumentar para llegar acá y que a su vez cada uno de los lados sea proporcional al primero? Bien, bueno, en esta fase se ve la situación de formulación del niño, o sea, de acciones cuando trabaja, formulaciones cuando formula ese mensaje. Todo esto bajo la teoría de Guy-Brousseau, que ella defiende en su doctorado, donde el director de esa tesis es Brousseau. Esta sería la fase de formulación. La fase de validación es cuando ellos validan y dicen, bueno, lo hice así porque de esta manera, ¿sí?, se aumenta la figura en forma proporcional sin perder cada uno de los componentes de este, o de las figuras, disculpen la redundancia, de este rompecabezas. Y la fase de institucionalización es cuando el docente a esta formulación y validación
que hace el alumno, construye el estatus de conocimiento y le da un estatus asignado diciendo, bueno, esto es un número racional. Bien, espero que hayan comprendido y les sirva el video. Cualquier consulta, por favor, comenten si les sirvió el video, regálenme un me gusta y suscríbanse. Gracias.